Bien, ¿cómo están jóvenes? Buenas noches. A pedido del público, voy a realizar una grabación de lo que hemos ido avanzando en clase. Eh, Anteriormente ya había subido el otro video de cómo realizar este informe de gasto utilizando la fórmula sumar sí, promedio sí y contar sí, cuando solamente se tiene un criterio, ¿cierto? Ahora vamos a utilizar la otra fórmula que se llama sumar sí, punto conjunto, que es el que nos permite desarrollar o calcular la sumatoria en base a más de un criterio, ¿cierto? Pero para ello, antes de utilizar la fórmula, vamos a rellenar este sector de acá en lo que respecta al año, el trimestre y la forma de pago a través de lo que se llama una validación de datos. Para ello tenemos que ingresar al menú datos, como pueden ver acá, ¿cierto? Lo voy a colorear para que ustedes también lo puedan ver. Acá en el menú datos tenemos que seleccionar lo que se llama validación de datos. Perfecto. Ahí estamos entonces. Vamos a validar los datos para no estar haciendo el rellenado de los datos de manera manual. Validación de datos. Nos aparece esta ventana contextual. Luego ingresamos a lista y ahí nos dice cuál es el origen de la lista, ¿cierto? Esto ya lo habíamos hecho antes también. Estamos hablando del año y el año lo tenemos en este sector de acá. Seleccionamos toda esa parte que tenemos de año sin el título para que no aparezca en la lista. Como ven, ya tenemos una validación de datos. Podemos escoger el año sin estar escribiendo. Lo mismo pasa en esto de acá que dice trimestre. También vamos a realizar lo que es una lista. Nos vamos donde dice origen y auxiliar. Vamos a ver ahí ahora el trimestre. ¿De qué trimestre estamos hablando? ¿Cierto? Ya vamos a poder seleccionar el trimestre que necesitemos. También la forma de pago. En lo que respecta a la forma de pago, también vamos a hacer una validación de datos a través de una lista. Ya habíamos visto las distintas opciones que nos puede ayudar esta validación de datos. No solamente es en una lista, también tenemos otras opciones, pero es la que vamos a utilizar hoy día. Esto para no ir escribiendo de manera manual. Bien, ahora sí vamos a ver lo que es la parte de la fórmula que vamos a aplicar. Habíamos dicho que cuando tenemos más de un criterio es necesario que podamos utilizar la fórmula que se llama de sumatoria, sumar sí, punto conjunto, ¿cierto? Bien, aquí me está pidiendo el rango de la sumatoria, ¿cierto? Para hacerlo un poco más sencillo, vamos a ingresar a este menú que dice FX. Perfecto. Ingresamos entonces a el rango de suma. Tenemos rango de criterio de la suma y el criterio. Aquí donde dice criterio, tenemos que seleccionar esta celda acá. Esa sería nuestro criterio. Bien, el rango de la suma tendría que ser todos los valores numéricos que tengamos en nuestra tabla. En este caso, habíamos dicho que, por ejemplo, nos vamos a la base de datos. Estando en la base de datos, verificamos
qué columna es la que tiene nuestros datos. En este caso, la columna que dice importe total, ¿cierto? Habíamos hablado de eso. Seleccionamos, en este caso, fíjense en qué sector. No directamente ahí, ni tampoco un rango de datos, ¿cierto? Voy a borrar eso, sino más bien, como estamos trabajando con una tabla, tenemos que situarnos entre, como pueden ver ahí, la columna H que tiene los datos y el título de la tabla de esa columna. Al medio, cuando me aparezca la flechita negra. Y fíjense cómo y de qué manera se puede visualizar en la ventana. Rango de criterio, lo mismo. En donde tenemos la columna del criterio 1. El criterio 1 es la cuenta o la columna cuenta, en donde tenemos estos datos: material de escritorio, productos veterinarios, etcétera. Ese es el criterio. Entonces, tenemos que seleccionar en la base de datos dónde tenemos ese criterio. Entonces, me voy a la hoja de cálculo compras. Ahí está la columna que tienen esos datos: servicios básicos, honorarios profesionales, etcétera. De la misma manera, hago una selección en ese sentido, situándome entre la letra de la columna y el título de la tabla de esa columna, para que me aparezca de esta manera. Bien, hasta ahí ya hemos completado lo que respecta a la primera opción. Voy a darle tabulación. Ahora me dice el criterio 2, ¿cierto? En lo que respecta al criterio 2, tengo que ver, por ejemplo, a ver, queremos que sea a través del año, ¿cierto? Esa celda la voy a congelar y tenemos que seleccionar aquí el rango de criterio. ¿Dónde tenemos esa columna de año en la base de datos? Me voy a la base de datos y está en la columna O. Hago la misma selección, luego le doy un clic al criterio 3, tabulación para que baje más abajo, criterio 3. El trimestre me está pidiendo. Congelo esa celda para que no se mueva. Cuando yo arrastre mi fórmula, esa celda no se mueva. Bien, aquí me dice criterio 3. También, nuevamente, podríamos colocar directamente, por ejemplo, como está acá, esto que dice trimestre. Seleccionarlo así, o si no, también se lo puede hacer de esta manera. Ahí, fíjense, por favor. Ponemos, la tabla se llama compra. Abrimos corchete con Alt 91, ponemos trimestre y cerramos corchete con Alt 93. Entonces ya tenemos ahí seleccionada la columna que corresponde al criterio 3 de lo que estamos hablando del trimestre, ¿cierto? Podemos hacerlo también así. No siempre tenemos que ir a la tabla. Si ya yo sé que se llama mi columna, entonces es más fácil. Tabulación, tabulación. Ahora, el criterio 4. El criterio 4 sería este. Si seguimos una secuencia de los datos, tenemos criterio 1, categoría o cuenta. Criterio 2, año. Criterio 3, trimestre. Criterio 4, forma de pago. Igual, fijamos esa celda. Y finalmente, aquí me dice rango del criterio 4. Me tendría que ir a mi base de datos o directamente puedo escribir como hicimos en el criterio 3. De repente no me acuerdo qué dice puntualmente en la columna. No sé, no recuerdo si dice forma de pago o tal vez forma pago o pago, no sé. Si no me acordara, me voy nomás a mi base de datos y ahí me fijo. A ver, escojo dónde está mi columna. Ah, está acá. Decía efectivamente forma de pago. Entonces, ¿qué hago? Selecciono también situándome entre la columna que voy a ocupar, entre la letra de la columna y el título. Les estoy repitiendo cómo se tiene que hacer una selección correcta para que aparezca de esta manera.
Y vuelvo a repetir para que quede más claro. Si es que yo me equivoco y hago una selección de esa manera, entonces fíjense la diferencia, cómo sale en la ventana de diálogo. Ya no sale compras y el nombre de la columna, como aquí arriba dice trimestre. Aquí debería decir compras y la columna forma de pago, sino más bien habla de un rango de datos, de la fila E2 a la fila E13. Si yo le doy a aceptar así, me va a salir mal la fórmula. Entonces voy a borrar. Cuando estoy trabajando con tablas, necesariamente tengo que hacer una buena selección. Le doy a aceptar. Perfecto. Verifico mi fórmula, si todo está bien, está todo congelado, ¿cierto? Puedo arrastrar. Ahí está. Excelente. Entonces, con eso ya tenemos nosotros la sumatoria de esas cuentas de por cuenta a través discriminando el año, el trimestre y la forma de pago. Si quisiéramos ver, por ejemplo, en el año 2021 cuánto se compró, fíjense que automáticamente me hace la búsqueda. Ya no quiero el trimestre 4, quiero el trimestre 3, perfecto. Fíjense cómo automáticamente comienza a buscar. Quiero de la forma de pago en efectivo. Fíjense cómo automáticamente la fórmula me hace la búsqueda en base a los 4 criterios, ¿cierto? De la misma manera tendríamos que hacer para la columna promedio. Igual haciendo una selección de cada criterio en base a la tabla. A ver, verifiquemos. Igual, ¿cuál es la fórmula? Promedio, punto sí, punto conjunto. Utilizamos, dijimos, promedio punto sí cuando tenemos un solo criterio, pero si tenemos más de un criterio, tenemos que utilizar esta fórmula que dice punto conjunto. Abrimos paréntesis y nos vamos a la ventana de ayuda o de diálogo. Perfecto. A ver, vamos a ver. Criterio uno. ¿Cuál es mi criterio uno? Les había dicho que se acostumbren a seleccionar primero eso de ahí, la cuenta, ¿no? Quiero comenzar mi búsqueda o mi sumatoria o el promedio de lo que quiero, de los datos que quiero obtener en base a una secuencia. Quiero comenzar con esta cuenta, después ir a año, después a trimestre, después a efectivo. Perfecto. Esta celda no la voy a congelar o fijar. ¿Por qué? Porque cuando yo arrastre, quiero que se mueva también hacia abajo, cuando yo arrastre mi fórmula. Aquí dice, bien, el rango del criterio uno de la columna cuenta. ¿Dónde está? En mi base de datos. Aquí tenemos cuenta. Hago la selección, ¿cierto? Y el rango del promedio, lo mismo. Me voy a mi base de datos y verifico dónde tengo ese dato. En este caso, ese dato lo tenemos acá que dice importe total. Listo. No hago, no tenemos que equivocarnos tal vez seleccionando una columna que no corresponda, como puede ser esta columna o el año o el trimestre. Si estoy trabajando, mi criterio son las cuentas, entonces tengo que trabajar con esas columnas, con la columna cuenta y también si me dice el rango del promedio, ¿en base a qué quiere calcular el promedio? En base al importe total de la compra. No voy a seleccionar en ese caso el año o el mes o el día, ¿cierto? Bien, criterio 2 de la misma manera que hace rato. Ahí donde dice criterio 2 un segundito. Para mi mala suerte, me quedé sin batería en el teclado. Vamos a ver si estas otras pilas funcionan. La que sí. Veamos a ver.
Tampoco. Esperemos un segundito. Lamentablemente mis pilas de mi teclado fallaron, pero vamos a seguir con el mouse, puro mouse, ¿ya? Bien, aquí dice, por ejemplo, rango del criterio 2. El criterio 2, en este caso, vamos a elegir el año. Criterio 2, elegimos el año. Tengo que fijar esa celda. Salió peor. Un segundito. Si está pedido de ustedes, estamos haciendo la, esto, ¿no? Ahí está, ya está fijado. Vieron las pilas anteriores. Bien, rango criterio 2. ¿En dónde tenemos esos datos? El año. Tenemos, lo vamos a hacer manualmente en la hoja, en la tabla que se llama compra. Abro corchete y la columna se llama año. Perfecto. Y efectivamente, cuando escribo bien el nombre de la columna, aquí me sale, como pueden ver en este sector, fíjense ahí, me salen los distintos años que tenemos en esa columna. Si yo me equivoco, por decir, pongo compras, pongo años, cierro corchete, fíjense que sale en blanco. Quiere decir que en algo me equivoqué, ¿cierto? En este caso puse por demás la S, cierro corchete, ya compone. Tabulación, tabulación. Criterio 3 sería el trimestre. Congelo lo mismo. Aquí la tabla se llama compra, abro corchete. La columna se llama trimestre. Cierro corchete. Tenemos entonces los trimestres, fíjense. Criterio 4. En criterio 4, en este caso sería la forma de pago, fijo con F4 para que me salgan los símbolos de dólar para que mi celda quede fijada o estática, ¿cierto? Cuando yo arrastre mi fórmula hacia abajo para las demás cuentas. Y aquí dice, bien, habíamos visto de que esa columna se llama forma de pago. Entonces, para no ir a la base de datos, directamente escribimos el nombre de la columna, de la tabla, y la columna se llama forma de pago. Cierro corchete. Y efectivamente, aquí ya me salen todas las formas de pago. Verifico de que esté todo bien, le doy a aceptar. Muy bien. Y arrastro. Listo. Me sale división. Quiere decir de que tenemos algunos datos que se están dividiendo entre cero. Efectivamente, como pueden ver, no tenemos montos en algunos sectores de búsqueda, ¿cierto? Entonces, ahí necesariamente, pero a ver, veamos otro año, año 2022, por decir. Trimestre 1. Fíjense cómo automáticamente, donde cabalmente aquí tengo cero, no tengo nada en ese trimestre, en ese año, en esa forma de pago para esta cuenta, me sale cero. Entonces pasa lo mismo. Quiere calcular el promedio de algo que no tiene ningún valor numérico, por eso me sale dividido entre cero. Ahí les había dicho en clase de que así como escribimos una fórmula muchas veces dentro de una fórmula, otra fórmula, también podemos escribir otra fórmula por fuera de la fórmula. En este caso, vamos a escribir esta otra fórmula que se llama si error. ¿Para qué me sirve esa fórmula si error? En este caso, si esta fórmula tuviera un error, como en este caso me está diciendo que tengo valores divididos entre cero, ¿cierto? O queremos calcular un promedio de algo que no hay, entonces si me saldría un error, fíjense que aquí me dice del valor que usted tenga, al final ponga punto y coma, ya les expliqué en clase también eso, y me dice si es que existiera un error, ¿qué
valor quiere que le salga? Si existiera un error de ese tipo, que yo sé que en realidad está bien, pero como no tiene valores para calcular el promedio, me sale ese error div barra cero, entonces pongo, si me saldría ese error, que me ponga un cero en esas celdas que tengan el error. Enter, arrastro. Y fíjense cómo voy a arreglar ese pequeño problema. Ahí está, donde me salía error, donde efectivamente no tenía valores o datos para poder sacar el promedio, me sale ahora cero. ¿Por qué? Porque puse la fórmula así, error por fuera. Bien, ahora cambiemos. A ver, año 2021. Ya cambio el trimestre. En ningún momento ya me saldría ese error que me salía hace rato. Bien, aquí me dice número de compra. Perdón, y me faltó arrastrar hasta abajo. Ahora sí. Hasta la última celda, ¿no? Hasta la última cuenta. Número de compra. Aquí me dice número de compra, perfecto. Ahí vamos a utilizar, como les había dicho anteriormente, la otra fórmula que se llama contar.si.conjunto. Paréntesis. También les había dicho de que no es necesario siempre estar con el mouse. Podemos, en vez de darle un clic ahí, podemos presionar Shift F3 para que me aparezca la ventana y yo pueda trabajar con la ventana. Les había dicho que tenemos que acostumbrarnos a trabajar con el teclado. Mientras más métodos abreviados ustedes conozcan, mucho mejor para ustedes. Bien, comencemos. Criterio uno, muy bien. Criterio 2, voy a borrar esa remarcación que tengo ahí. Ahí está. Bien, criterio uno. Me dice, ¿cuál es su criterio uno? Mi criterio uno es nuevamente, puede ser este, pero no voy a empezar de atrás para adelante, ¿cierto? Prefiero seguir una secuencia. Ya en este caso, a mí me gusta empezar por el lado izquierdo y después comienzo con los de arriba. Ahí ya saben, como hace rato no fijamos esa celda para que se pueda mover cuando yo arrastre. Muy bien. Rango del criterio uno. Bien, rango del criterio uno. ¿En dónde tengo esa columna? Esa columna la tenemos en la otra vez perdón un segundito, otra vez mi teclado. Y justo en plena grabación para ustedes. Espérenme un segundito, se va a hacer un poquito más larga esta clase a causa de eso, ¿no? Espérenme un segundito. Bien, enseguida me traen otro par de pilas. Justo en plena grabación. Bien, mientras me traen las pilas, lo que les decía el otro día era de que yo estaba con la pena de que si yo les grababa las clases, ustedes después dejen de asistir al curso. Así es que es algo que normalmente evito, por eso es que no las tenía, no les pasaba estas clases ni tampoco las tenía grabadas, ¿no? Así es que espero que igual asistan porque también no se olviden que la asistencia vale puntos, ¿no? Así es que tienen que hacer un esfuercito y participar en clase, ¿cierto? En el examen, como les había dicho, todos los cuadros, las fórmulas, todas las explicaciones, los tips que yo les vaya dando, va a entrar en el examen, ¿cierto? Era algo que les había recalcado anteriormente de manera puntual. Entonces, porque a veces me preguntan de qué les voy a tomar el examen o qué va a entrar en el examen. Entonces, no hay mucho que preguntar.
¿Por qué? Porque todo lo que hagamos en estas clases, todo lo que hemos estado avanzando después del primer parcial, todo entra. Creo que ya, vamos a ver. Bien, no me permite estar de mala suerte. ¿Vale? Justamente el momento más importante, ojalá que salió peor esta pila. Ojalá que el, los 45 minutos de Zoom me alcancen, ¿no? Para que podamos terminar, aunque sea esta grabación, no quedemos a media. A ver ahora. Sí, ya. Aquí les había dicho de que podemos colocar el nombre, se llama la tabla compras, me voy a apurar. La columna se llama cuenta, cierro corchete, y efectivamente salen los nombres de todas las cuentas de esa columna. Aquí ya no me pide rango de sumatoria ni rango de promedio. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una fórmula donde simplemente va a contar en base a estos criterios. Criterio 2, el año. Aquí sería la tabla compra, abro corchete y la columna se llama año. Aquí tengo que fijar esta celda. Bien, aquí sería trimestre, congelo, compra, trimestre. Cierto. Criterio 4 sería forma de pago, congelo. Acá pongo la base de datos repetitivo. Forma de pago. Cierro corchete. Alt 93. Aceptar y arrastro. Lo puedo poner al centro si quiero. Listo. Bien. A ver, veamos si todo avanza de manera adecuada. Muy bien. Creo que sí. Bien, porcentaje. Los porcentajes de manera individual, como ya saben, se hace o se obtiene dividiendo la fila entre el total. El total lo voy a fijar con F4 para que cuando yo arrastre, ese total no se mueva. Perfecto. Ahí está. Lo mismo acá. Igual. Queremos saber la cantidad de compras de manera porcentual también, dividido entre el total. F4 para que se congele el total. Lo mismo. Ahí está. Perfecto. A ver, veamos si vamos cambiando los datos. Listo. Entonces, con estos jóvenes ya tenemos nuestro problema resuelto, ¿cierto? Fíjense que en base a una selección de datos o a una gran cantidad de criterios, podemos nosotros realizar este tipo de sumatoria, porque si yo no aplico esta fórmula, como les dije antes, tendría que filtrar de manera individual, primero para cada criterio que yo necesite, por la cuenta, por el año, por el trimestre. En cambio, esto me ayuda de manera directa, ¿cierto? Me hace la sumatoria, me calcula el promedio, etcétera. Bien, ahí termina esta parte de esta pregunta número 2. Bien, lo vamos a dejar ahí, antes de que se me corte el Zoom.